My Hero Academia o Boku no Hero, uno de los mejores shonen de la última generación, con personajes únicos y con habilidades impresionantes. Y como su historia llegó a su fin, hoy traeré todos los niveles de poder de los 15 personajes más poderosos de todo Boku no Hero, teniendo en cuenta las películas. Recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like y pueden suscribirse, pero en fin, con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con la 15ª posición, ocupada por Overhaul, o también conocido como Kai Chisaki, con un nivel en la parte más alta de rango Nomu de gama alta, llegando al tope de este rango. Realmente Chisaki es un villano o mafioso realmente bastante poderoso, puesto que tiene su Quick Overhaul, que principalmente le permite desarmar y reconstruir cualquier cosa que toca, y esto lo hace al instante, con lo que técnicamente podría acabar con una persona con tan solo tocarla. Era un oponente realmente peligrosa que obligó a todos los héroes a trabajar en conjunto para poder enfrentarse a él y su mafia. Un oponente que fue tan fuerte que ni siquiera héroes como Lemillion pudieron hacerle frente completamente, ya que incluso Chisaki tiene la habilidad de curarse con su propia reconstrucción, ya que se puede reconstruir y desarmar en un instante, por lo que se recupera de sus heridas parcialmente, y como puede fusionarse incluso con otras personas, puede aumentar brutalmente sus capacidades físicas, y en sí su poder es bastante peligroso, ya que con tan solo tocarte puede acabarte, puede modificar su cuerpo y puede hacer múltiples cosas, pero considero que carece de ciertas capacidades para llegar más alto, puesto que no es un personaje tan resistente ni tan veloz, por lo que personajes con un gran poder destructivo podrían abrumarlo antes de que este siquiera los toque, y por lo mismo de que no es tan veloz, considero que algunos personajes pueden esquivar los ataques para vencerlo antes de que este los toque, aunque sí tiene grandes hazañas, ya que obligó a Deku a utilizar el 100% del One for All para tan siquiera poder vencerlo, y Deku tuvo que usar a Eri para poder usar este poder, y a una vez Deku utilizó el 100%, venció con suma facilidad a este Chisaki, incluso habiéndose fusionado con sus subordinados, por lo cual el poder de Overhaul llegaría a tope de rango Nomu de gama alta. Seguimos con la 14ª posición, ocupada curiosamente por dos personajes, ya que estamos con Twice y Toga, a los cuales le pondré un poder ambos en sus máximas versiones en la parte más baja de rango top héroes o villanos, y los pongo en posiciones compartidas, ya que el poder más grande de Toga se obtiene mediante la copia de don que tiene el don de Toga, ya que este tiene la capacidad de poder transformarse en las personas al beber su sangre, pero a las personas que Toga quiere mucho con el despertar de su don, tiene la capacidad de tener el don de estas personas, lo cual lo convierte en un don con bastante potencial, ya que al menos Toga tiene la capacidad de utilizar dones como el de Uraraka, que tiene bastante potencial y de hecho se quedó a nada de entrar en el top, y también el don de Twice, que es uno de los más poderosos, ya que este don técnicamente le otorga la capacidad de clonarse infinitamente, un don que en combate puede ser abrumador para cualquier persona, puede crear un ejército en segundos y puede vencer a múltiples héroes al mismo tiempo. Solo héroes con un gran poder destructivo que pudieran destruir a todos los clones al mismo tiempo serían lo suficientemente poderosos para vencer a Twice, aunque Twice, al poder clonarse y prácticamente no saber quién es el verdadero realmente, es muy complicado de vencer, pero también considero que Toga, al tener la sangre de Twice, es bastante fuerte, por eso los puse en un puesto compartido, ya que depende de la situación, técnicamente Toga podría estar al nivel de Twice al copiar su quirk, en fin, que tienen un puesto compartido, pero el don principal, que sería el de Twice, que le permite clonarse infinitamente, es el que tiene el mayor puesto de poder, pero Toga, al poder copiar otros dones y tener más habilidades, también es bastante peligrosa. En fin, ese sería el poder de la 14ª posición. Seguiríamos con Fleckturn, ocupando la 13ª posición, con un poder en la parte baja de rango top héroes o villanos. Este villano posee el quirk Reflejar, que técnicamente tiene la capacidad de poder reflejar cualquier ataque físico o de energía, y realmente prácticamente cualquier ataque, por lo que es muy difícil de conectarle un ataque, pudiendo reflejar múltiples ataques al mismo tiempo, y al poder reflejar los dos tipos de ataques de energía o físicos, lo hace un enemigo bastante peligroso. Tanto es así que fue capaz de soportar ataques directos del mismísimo Deku utilizando el One for All en un porcentaje bastante alto, obligando a Deku a utilizar más poder en ese momento para poder atravesar los reflejos de este mismo, pero al ser un villano bastante inteligente que incluso atacó prácticamente todo el mundo y tiene su poder de reflejar, lo considero bastante fuerte, muy ligeramente superior a Toga y Twice, ya que con su poder de reflejar podría reflejar los ataques múltiples de los clones que atacaría Twice. En fin, este puesto está bastante peleado, ya que podrían intercambiar perfectamente, pero en mi opinión, por el poder que demostró en su respectiva película, perfectamente el poder de Fleckturn llegaría a este nivel, a la parte más baja de rango top héroes o villanos. Pasaríamos con la 12ª posición, ocupada por Shoto Todoroki,
este con un nivel en la parte baja de top héroes o villanos. Todoroki considero que al final de la guerra final tendría un poder bastante alto, puesto que controla a la perfección sus habilidades, tiene un control total del hielo y del fuego, incluso puede regular la temperatura a un nivel perfecto, y tiene ataques bastante poderosos, y al poder controlar el hielo puede controlar el área bastante bien y puede tener una gran potencia de ataque con el fuego, pero este fue capaz de combinar o por decirse llegarse a una sincronía perfecta de sus dos elementos, creando así la técnica fósforo, con lo que puede resistir incluso mayores temperaturas, pudiendo soportar el fuego intenso de Dabi y poder generar ataques lo suficientemente poderosos como para dañar considerablemente a este último, y también pudo congelar y neutralizar perfectamente al mismísimo Dabi en un punto donde estaba prácticamente alcanzando su poder máximo, y con ayuda de toda la familia Todoroki, utilizando la técnica fósforo fue capaz de neutralizar el ataque final, que prácticamente era casi como una bomba atómica del mismísimo Dabi, y con su técnica fósforo fue capaz de congelarlo y neutralizarlo completamente, una hazaña cuanto menos impresionante. Y por lo mismo de que controla perfectamente el fuego y el hielo, aunque creo que el hielo un poco más, creo que perfectamente el poder de Todoroki llegaría a este nivel. Y continuando con la 11ª posición, estaríamos con Endeavor en su mejor momento, con un nivel en la parte media baja de rango top héroes o villanos, con un poder ligeramente superior al de Todoroki, al menos en mi opinión, ya que si bien es cierto, Todoroki posee muchísimo más potencial, y es obvio que en el momento que este ya se volvió adulto, superó con creces a su padre, siendo ya el héroe número 2 en la actualidad, pero considero que en el momento final de Boku no Hero, donde demostraron sus poderes, un Endeavor en su máxima forma sigue siendo ligeramente superior. Posee su quirk que le otorga la capacidad de controlar el fuego de una manera casi perfecta, tiene ataques bastante poderosos, e incluso este mismo Endeavor fue capaz de vencer a una versión algo nerfeada del mismísimo All for One, utilizando su técnica más poderosa, con lo que logró prácticamente vencerlo de cierta manera, aunque después All for One utilizaría la técnica de rejuvenecer, por lo que terminaría ganando y haciendo que esta victoria se convirtiera en nada. Pero Endeavor, por su experiencia y su capacidad de contener una temperatura enorme, lo suficiente para poder prácticamente quemar y casi desintegrar a sus oponentes, considero que perfectamente Endeavor tiene este poder, siendo ligeramente superior a Todoroki, al menos en este punto de la historia, más que nada por experiencia y por la capacidad de controlar su poder, que es bastante destructivo. Y llegando a la 10ª posición, estaríamos con el villano de la primera película de Boku no Hero, estaríamos con Wolfram, con un nivel en la parte media baja de rango de top héroes o villanos, siendo muy ligeramente superior a Endeavor, y cabe aclarar que estoy tomando en cuenta a la versión poderosa de este villano, o sea cuando tiene su quirk potenciado, de lo contrario ni siquiera entraría en el top, aunque su quirk sí es bastante bueno, puesto que puede manipular el metal, pero en la situación donde demostró su poder, sí fue bastante fuerte, tanto es así que incluso fue capaz de contener a tal punto que All Might apenas se podía mover, y eso que All Might es el mismo héroe número 1, el símbolo de la paz, por lo que este villano con su quirk potenciado sí es bastante fuerte, y como mencioné, contuvo a un All Might debilitado y estuvo a punto de vencerlo, tuviendo que atacar toda la clase 1A o al menos los fuertes para poder detener a este villano, y un Deku que estaba utilizando un guante para poder utilizar más porcentaje del One for All, por lo que si bien es cierto tal vez no sea el villano más poderoso, al menos por lo que le demostró y poder contener al mismísimo All Might, considero que perfectamente tiene este nivel, aunque podría bajar los puestos, depende de ciertas circunstancias, es más debatible este puesto, pero en mi opinión perfectamente llegaría a este nivel. Y proseguiríamos con la 9ª posición, ocupada por Dabi en su forma final, con un nivel en la parte media o ligeramente en la parte media alta de rango top héroes o villanos, y realmente Dabi fue un villano impresionante, ya que técnicamente su fuego es más caliente y más poderoso que el de Endeavor, llegó a un punto donde lo era considerablemente. Gente que soporta el fuego naturalmente apenas podía estar cerca de las llamas de este Dabi de lo intensas que eran, e incluso los mismos aliados de Endeavor mencionaron múltiples veces que el poder bruto de este Dabi había superado al de Endeavor, y considero que llegó a un punto donde probablemente lo sea, ya que las llamas concentradas de Dabi al copiar la técnica de Shoto, o sea el fósforo, alcanzaron un punto tan intenso que ni siquiera el mismo Endeavor era capaz de soportarlas completamente, aunque cabe aclarar que estoy tomando en cuenta el máximo poder de Dabi. ¿Y con qué me refiero a esto? Es decir, un punto donde Dabi lleva su quirk a los límites existentes de su cuerpo, ya que al poder utilizar tanto poder, su cuerpo técnicamente se estaba
autodestruyendo lentamente, por lo que si bien es cierto alcanzó un gran punto de poder considero incluso superior a un Endeavor, este poder requería un precio que era su propia vida. Prácticamente llegó a un punto donde Dabi se convirtió en una bomba atómica, que de no haber sido detenido por toda la familia Todoroki, hubiera causado múltiples muertes y una gran destrucción, puesto que la energía y el calor que generaba este Todoroki era realmente colosal. Ni siquiera Todoroki con la técnica fósforo era capaz de soportarlo completamente. Llegó un punto donde este Dabi con todo su poder fue perfectamente superior a toda su familia, aunque claro con el precio de su propia vida. En fin, este sería el poder de Dabi. Seguiríamos con la octava posición ocupada por Katsuki Bakugo con su don despierto, y sé que mucha gente no estará de acuerdo o no les gustará esta posición, pero al menos en mi opinión, Bakugo al momento que despertó su quirk realmente se vuelve un personaje más fuerte, de los más poderosos de todo Boku no Hero, incluso llegando a la octava posición o perfectamente podría escalar dependiendo de la situación más alto, pero en mi opinión le otorgará un poder bastante parejo con el de Dabi, ligeramente superior o bastante parejos, puesto que este Bakugo al despertar su don tiene la capacidad de explotar o a generar esas gotas de sudor de cualquier parte de su cuerpo, por lo que cualquier parte de su cuerpo puede explotar y por consecuencia su velocidad aumenta drásticamente, que es el punto más fuerte de este Bakugo. Se vuelve un personaje extremadamente rápido, tanto es así que es capaz de sorprender al mismísimo Shigaraki y también a All For One, siendo prácticamente clave para que All For One no llegara cerca de Shigaraki, prácticamente junto con Deku salvando el día y junto con All Might, ya que lograron detener a All For One. Y este Bakugo es realmente bastante poderoso, no solo sus potencias de las explosiones aumentan considerablemente, sino su velocidad se vuelve realmente una locura, y lo pongo a la par con Dabi, ya que considero que si bien es cierto tal vez en cuanto a potencia bruta de ataque Bakugo sea ligeramente inferior a la potencia de Dabi, en cuanto a velocidad Bakugo lo supera drásticamente, por lo que considero que están bastante parejos, siendo Bakugo ligeramente superior por la potencia de su poder y su velocidad. En fin, este sería el poder de Katsuki Bakugo al final del manga y anime de Boku no Hero. Continuando con la séptima posición estaríamos con Gigantomachia, con un nivel en la parte media alta de rango top héroes o villanos, con un poder bastante parejo con el Bakugo anterior, aunque en capacidades físicas este Gigantomachia es una bestia, supera con creces al puesto anterior, ya que su don y su poder en general se basa en esto. Tiene una fuerza y resistencia totalmente colosales, comparables a los personajes más fuertes de todo Boku no Hero, aunque también este posee un tamaño enorme, por lo que con tan solo correr puede destrozar múltiples ciudades. Múltiples héroes lo dieron todo para intentar detener el paso de este Gigantomachia, siendo una criatura realmente poderosa y con un poder destructivo devastador, principalmente por su enorme tamaño y su fuerza física, y que es bastante difícil de dañar. Tiene quirks con lo que puede aumentar su resistencia y también su fuerza física, por lo que este sería el poder de Gigantomachia. Y llegaríamos con la sexta posición ocupada por Nine, el villano de la segunda película de Boku no Hero. Este personaje posee un quirk bastante similar al que tiene All For One, puesto que también puede robar múltiples dones, y en la misma película demostró la capacidad de utilizar varios dones, aunque tenía un problema, ya que este tenía una especie de enfermedad degenerativa de sus células que no le permitió utilizar su poder en su máxima expresión, o al menos no sin sacrificar prácticamente su vida, por lo que si bien es cierto tiene un poder que puede ser algo volátil ya que no está fijo constantemente. Aún así es bastante fuerte, tiene regeneración, puede manipular los rayos, tiene una especie de tentáculos o colas de acero bastante peligrosas, posee capacidades físicas bastante sobresalientes y con sus tormentas y rayos puede ser un villano realmente impresionante. Era tan poderoso que Deku por su cuenta no era lo suficientemente fuerte para poder vencer a este villano, obligándose a darle el One for All a Bakugo para que así entre ellos dos, utilizando el 100% del One for All, sean lo suficientemente poderosos como para poder vencer a este personaje, y por lo mismo lo pongo en un puesto tan alto, ya que se tuvo que requerir dos usuarios del One for All al 100% y aparte Bakugo con su don de las explosiones para poder vencer a este poderoso enemigo, y por todo lo que demostró en la película considero que perfectamente este sería su poder.
Seguiríamos en esta ocasión con la quinta posición ocupada por Dark Might, o también conocido como Balto Colin, con un nivel en la parte más alta de rango top héroes o villanos, y recalco que estoy tomando en cuenta su versión potenciada, o sea con todo el poder que demostró en la película. En esta ocasión este tiene su quirk Alquimia, con lo que puede transmutar la materia y puede crear armaduras, armas o cualquier cosa, manipular el entorno para poder combatir, y al tener su quirk potenciado y su poder en general potenciado, tiene capacidades físicas impresionantes, tanto es así que su fuerza física era comparable al del mismísimo All Might, por lo que Deku, en un punto donde ya podía controlar prácticamente el 100% de One for All, se enfrentaría a este poderoso oponente en una batalla bastante igualada. Deku no lo superó completamente, sino que este, con la ayuda de la alquimia y el poder potenciado, fueron lo suficientemente fuertes para hacerle frente a este Deku y en ciertas ocasiones mostrarse algo superior, por lo que considero que el villano de la última película de Boku no Hero es perfectamente el más poderoso presentado hasta el momento, por las capacidades y fuerza física que demostró, comparables a las del mismísimo All Might con ciertos matices, pero en fin, este sería el poder de Dark Might. Continuamos con la cuarta posición ocupada por la heroína número 1 de Estados Unidos. Estamos con Star and Stripes, con un nivel en la parte baja de rango leyenda, puesto que Star es realmente poderosa y perfectamente podríamos decir que tiene el mejor quirk de todo Boku no Hero, o al menos el más roto, puesto que su quirk ciertamente le permite manipular la misma realidad, ya que su don es el New Order, con lo que tiene la capacidad de imponer reglas a la realidad, pudiendo realizar múltiples acciones. Puede incluso hacer que tu corazón se detenga si te mueves, puede aumentar su fuerza física y su poder en general, puede manifestar una especie de usuario de aire de ella misma con lo que puede luchar, puede agarrar los rayos láser y condensar su poder en un solo punto, puede hacer múltiples cosas, puesto que puede imponer dos reglas al mismo tiempo, y con esto fue lo suficientemente fuerte para hacerle frente al mismísimo Shigaraki Afo, en un punto que, si bien es cierto no estaba en su mejor momento, sí era bastante poderoso, y Shigaraki estuvo a punto de perder contra Star en múltiples ocasiones. Star era una verdadera amenaza, aunque al final Shigaraki pudo llegar al cuerpo de Star y estuvo a punto de absorber su don, pero Star impuso una regla con lo que New Order no era compatible con ningún don, y por consecuencia de esto, New Order tuvo el poder para destruir una gran cantidad de los dones que tenía este Shigaraki, por lo que a largo plazo debilitó por un momento bastante grande al mismísimo Shigaraki, una amenaza realmente poderosa, y no por nada era la heroína número 1 de Estados Unidos. En fin, que este sería su poder. Y ya llegando a la tercera posición, estaríamos con All for One en su mejor momento, este con un nivel en la parte media baja de rango leyenda. All for One es un villano bastante inteligente, calculador y estratégico. Es realmente la mente maestra de todo el mal en Boku no Hero, y además tiene un quirk impresionante, puesto que puede robarle el don a las demás personas, y esto lo hace prácticamente desde el inicio de los dones, teniendo una cantidad de dones simplemente impresionante, una cantidad que ni siquiera se puede nombrar. Tiene múltiples habilidades, dones que aumentan su fuerza física, dones que le permiten generar cañones de energía, regeneración, múltiples habilidades, y este en su mejor momento era considerado como el mal absoluto, su poder en su máxima forma. También tiene un quirk que le permite rejuvenecer, o una especie de habilidad más bien, que si bien es cierto esto le recupera del daño que haya recibido, también tiene un counter, ya que si este no llega a Shigaraki en el momento preciso, que es lo que pasa al final de la historia, este sería borrado completamente. Aunque esto es solo una habilidad, pero estoy tomando en cuenta su versión más poderosa, por lo que técnicamente sería esta, pero a la vez no, ya que se está debilitando constantemente. Pero en un punto, este, teniendo en cuenta su mejor versión con sus máximos poderes, perfectamente llega a este punto por la inmensa cantidad de dones que tiene, ya que puede realizar múltiples combinaciones de dones que lo convierte en una amenaza constante. En fin, este sería su poder. Continuando con la segunda posición, estaríamos con el mismísimo All Might en su prime, este con un nivel en la parte media baja de rango leyenda.
Este es el octavo portador del One for All, en un punto donde las capacidades físicas ya estaban en un nivel lo suficientemente grandes para poder vencer al mismísimo All for One. Y le pongo con esta posición ya que las capacidades físicas de este All Might eran realmente impresionantes. Fue el héroe número 1 de Japón y fue el mismísimo símbolo de la paz. Fue capaz de vencer al mismo All for One en múltiples ocasiones, y qué más decir de este All Might. Era un verdadero héroe con una determinación inquebrantable, que dio hasta lo último de sí para poder parar al mal que era All for One, al utilizar todo su poder que era el One for All. En fin, que este al utilizar todas sus capacidades físicas es realmente poderoso, y en su prime aún más, por lo cual este sería su nivel en la parte media baja de rango leyenda. Y ocupando la primera posición estaríamos con Izuku Midoriya, o también conocido como Deku, con un nivel en la parte alta de rango leyenda. Este Deku posee la versión más poderosa del One for All y también la versión completa. Tiene una capacidad física realmente colosal, y técnicamente en cuanto a capacidades físicas este Deku posee más poder que el mismísimo All Might en su prime, puesto que es una versión más reciente del One for All que ha acumulado más poder. Pero además también posee otros dones, ya que es la versión completa de este One for All. En un principio tiene los látigos negros, que como su nombre lo dice son látigos, con lo que puede atrapar a sus oponentes, reforzarse, puede prácticamente columpiarse por los edificios y hacer múltiples acciones. Tiene el don flotar, que con el One for All técnicamente le permite volar, aunque el don principal sería flotar. También tiene un don que es el sensor de peligro, que para resumirlo en pocas palabras es algo como el sentido arácnido, que le advierte del peligro que le acecha, por lo que puede esquivar ataques con estabilidad. También tiene la pantalla de humo, que no hay necesidad de explicar, y tiene el don Fashin, con lo que tiene la capacidad de almacenar energía cinética y liberarla en explosiones, con lo que puede aumentar incluso el poder del 100% del One for All, pudiendo llegar hasta el 120%, por lo que el don Fashin realmente es impresionante. Y también tiene el don Gear Shift, que también es conocido como la palanca de cambios, que tiene la capacidad de manipular su propia velocidad y la velocidad del oponente como una palanca, pudiendo reducir su velocidad casi a cero o aumentar su propia velocidad hasta un punto donde se vuelve realmente veloz. Aunque esto después de utilizarlo por un tiempo queda algo exhausto, pero al poder combinar todos estos dones potenciados por el One for All, Deku se vuelve una amenaza impresionante, y de por sí que Deku también es bastante inteligente y estratégico con sus dones, por lo que al utilizar una versión sumamente poderosa del One for All y los múltiples dones que tiene, se vuelve un personaje extremadamente fuerte, llegando a la parte alta de rango leyenda. El personaje más poderoso de todo Boku no Hero, ocupando la posición número 0, estaríamos con el mismísimo Tomura Shigaraki en su forma de All for One, o cuando tiene este don precisamente. Este, con su cuerpo totalmente perfeccionado y con la inmensa cantidad de dones que tiene, se vuelve una amenaza colosal, teniendo un poder en la parte más alta de rango leyenda. Y sí, a mi consideración sería ligeramente superior a un Deku con el One for All y sus demás dones, puesto que Shigaraki tiene más dones. Tiene dones que aumentan su fuerza física hasta el punto de estar técnicamente comparables con un All Might. Tiene múltiples dones bastante impresionantes como sus ondas o cañones de energía. Tiene el deterioro, con lo que puede vencer a un oponente con tan solo tocarlo, y realmente ni necesita esto, con tan solo tocar el suelo que está tocando tu adversario puedes desintegrarlo de colateral, puede destruir ciudades en segundos. Una amenaza realmente enorme para el mundo. La inmensa cantidad de dones lo vuelve a un oponente sumamente peligroso, y si bien es cierto, este Shigaraki fue vencido por Deku, fue por varias razones, ya que el One for All fue hecho directamente para contrarrestar al One for All, y por ende pudieron vencerlo tras un tema bastante extenso, y también en varias ocasiones estuvieron anulando los dones de Shigaraki en el combate, por lo que Shigaraki no pudo mostrar todo su poder, al menos en un inicio, que sí es realmente peligroso. El deterioro con el One for All y las capacidades físicas de este Shigaraki, que tiene incluso un cuerpo mejorado, lo convierte en un adversario realmente poderoso, y al menos en mi opinión sería el personaje más poderoso de todo Boku no Hero, ocupando la primera posición.
Espero les haya gustado el video, denle like y suscríbanse si les gustan a continuación, y díganme qué otro video les gustaría que trajera al canal. También pónganme ahí abajo en los comentarios qué tal les pareció este video y si están de acuerdo con el top, o si cambiarían algún personaje de puesto, o si agregarían algún otro personaje. En lo personal haré una mención honorífica a Uraraka, a Tokoyami y a Lemillion, que se quedaron muy cerca de entrar en el top pero por ciertos motivos se quedaron fuera. Y también darles un agradecimiento muy especial a todos los miembros del canal, y un saludo muy grande a nuestro miembro más reciente, Denzel Ramírez. Realmente es un apoyo que aprecio bastante, gracias por eso. Y para aquellos que se quieran convertir en miembros, el botón está en la parte inferior, y si se unen podrán tener saludos al final de todos los videos, y también tendrán más importancia en los comentarios. Podré ver sus comentarios si tienen alguna solicitud de video o algo por el estilo. En fin, esto sería todo. Con esto me despido y hasta la próxima. Adiós.